Juan Domingo Perón, una fuerza política que esculpió la historia argentina con audacia. Desde los primeros destellos de su juventud hasta su ascenso fulgurante en el ámbito político, cada etapa de su trayectoria revela una faceta única de este hombre carismático. ¿Cómo logró ese hombre modelar el destino de todo un país? Por lo tanto, nos preguntaremos cómo Juan Perón dejó su huella en la historia argentina y cómo su legado continúa influyendo en la política moderna. A los 16 años ingresó en la Escuela Nacional Militar de El Palomar, donde fue ascendido a subteniente de dos años más tarde. Juan Domingo Perón decidió ingresar en el colegio militar para seguir la carrera militar. Su elección de alistarse en el ejército estuvo probablemente influenciada por varios factores, incluyendo consideraciones familiares, educativas y personales. La Academia Militar no solo era un campo de entrenamiento militar, sino también una institución educativa formal. Para Perón, eso era una forma de aprovechar la oportunidad de adquirir habilidades y conocimientos en un ambiente educativo organizado. Atención, soldados, si querías una carrera en el ejército, la academia militar era el lugar donde debías estar. En aquellos tiempos, un trabajo en el ejército era un gran logro y ofrecía oportunidades para escalar rangos y servir a la nación. A marchar, se ha dicho. Es posible que Perón tuviera aspiraciones personales de servir a su país a través de una carrera militar. También era un camino que le permitía desempeñar un papel activo en la sociedad argentina. Argentina estaba experimentando cambios políticos sociales en ese momento. Esto pudo despertar el interés de jóvenes como Perón por ingresar en el ejército. Esa decisión de ingresar en la academia militar tuvo un impacto significativo en la vida de Perón, ya que sentó las bases de su posterior carrera militar y posteriormente de su implicación política. Entre 1918 y 1919 sirvió como agregado militar en Italia y fue testigo de los movimientos políticos y sociales, en particular el del fascismo. En 1930, Argentina se vio sacudida por un golpe militar que derrocó al gobierno en el poder. Hipólito Yrigoyen fue una figura política importante en Argentina en el periodo previo al golpe de 1930. Fue el primer presidente elegido democráticamente en Argentina con dos mandatos no consecutivos, el primero de 1916 a 1922 y el segundo de 1928 a 1930. Esos son algunos datos clave sobre Hipólito Yrigoyen durante ese periodo. Yrigoyen fue elegido en 1916 como líder de la Unión Cívica Radical, un partido político que abogaba por las reformas democráticas, los derechos sociales y una mayor participación política de la clase media. Su elección marcó un periodo de transición hacia una democracia más representativa en Argentina. Durante su primer mandato,
Irigoyen implementó reformas sociales incluyendo cambios en el sistema educativo, políticas a favor de los trabajadores y medidas para reducir la desigualdad económica. Irigoyen gozó de gran popularidad, especialmente entre las clases medias y trabajadoras. Su popularidad llevó a su reelección en 1928, reflejando el apoyo de amplios sectores de la sociedad argentina. Sin embargo, durante su segundo mandato, Argentina se enfrentó a problemas económicos relacionados con la Gran Depresión. Las tensiones políticas surgieron como consecuencia de la crisis económica, las divisiones internas en el Partido Radical y las críticas a la gestión de gobierno. Las difíciles circunstancias crearon un clima propicio para el descontento dentro del ejército y otros sectores de la sociedad. En un día oscuro, el 6 de septiembre de 1930, un golpe militar asaltó el mando de Irigoyen. Fue capturado y encarcelado, dando fin a la época de gobiernos civiles y abriendo la caja de Pandora de la influencia militar en Argentina. Juan Domingo Perón participó en el golpe de Estado de 1930 como miembro del grupo de infantería, un grupo de militares descontentos con el gobierno de turno. He aquí una explicación más detallada de su participación. Entonces teníamos el grupo de infantería, que era un grupo militar que se preocupaba de las preocupaciones económicas, políticas, sociales en el tiempo. Y dentro de ese grupo había Juan Perón, que tuvo un papel crucial porque participó al golpe de 1930. Y sabéis que en ese periodo que la situación económica de Argentina no era buena y que el grupo de infantería entonces participó al golpe de Estado porque no estaba satisfecho de la situación política. Y esto tiene un papel crucial en la carrera de Perón porque eso inició un poco como su implicación en la política, ¿vale? Y que es lo que inició un poco con todos, con eso podemos ver su implicación. Después del golpe de Estado de 1930, siempre había consecuencias que este golpe de Estado no ha resolvido todos los problemas que tenía Argentina en esa época, que después del golpe de Estado de 1930, que teníamos gobiernos militares y que Argentina era un país que no era muy estable políticamente. Había crisis económicas que se acentúan, que ya habían crisis económicas en el pasado, pero se acentúan después del golpe de Estado porque no había mucha estabilidad en el país, que había crisis sociales también, y todo eso favoreció la ascensión de Perón, porque todos esos problemas, em, la gente creía que Juan Perón era la persona que pude salvarles de esa situación. Entonces, que eso favoreció a Juan Perón, que era muy favorable para él, que su ascensión se hizo durante esta periodo de inestabilidad en Argentina. Ahora vamos a interesarnos un poco más sobre la vida personal y sentimental de Juan Perón, que se casó con Aurelia Tizón en 1929,
y desafortunadamente que su hija, que vieron una hija que se llamaba Alicia, que está muerta en 1938, que es la misma año que la edad, el año de fallecimiento de su mujer, bueno, es un poco triste para nuestro pelón. Vale, ahora hacemos una pequeñita conclusión sobre ese video, que Perón era una persona que en ese video hemos visto que Perón era una persona muy influyente en ese tiempo, que contribuyó al golpe de Estado de 1930 y que vimos cómo hizo para acceder al poder más años después. En ese video nos focalizamos en el aspecto de su ascensión, que no fue realmente para realmente el peronismo, pero tal vez podemos hacer una video más tarde sobre el peronismo, pero hemos visto que en su ascensión al peronismo vimos que era una persona implicada en los problemas de Argentina en la época, y también vimos que ha hecho muchos viajes en Italia y Alemania, que ha conocido regímenes fascistas y, y vale, eso tendrá una importancia muy clave em, después cuando será presidente dos veces, y, y vale, que también el hecho que ha hecho em, la escuela militar cuando era joven contribuyó mucho a su posición actual, y que vale, que Juan Perón, había muchas cositas que le ha permitido de acceder al poder en 1945 en primer lugar, y después en 1970 y en los años 70, creo. Vale. Que la parte de cuando será presidente es muy interesante, pero creo que lo veremos en una otra video. Pero sí, creo que todo que tengo que decir sobre Juan Perón y su ascensión, y que no dudáis de suscribirte al canal, me hacería mucho placer, y que de dejar un like y de activar la campanita de las notificaciones. Dime lo que ha pensado en los comentarios, y vale, hasta la próxima vez.